Bienvenidos al canal de Menpech en español. Tenemos un episodio tremendo hoy y va a ser la siguiente pregunta. ¿Cuál es la iglesia verdadera? En los latinos siempre decimos que, bueno, pero Jesucristo nunca estableció una iglesia, no sé por qué es necesario una iglesia y yo que tengo mi propia fe, no tengo que ir a la iglesia, no necesito religión, tengo mi propia fe con Dios. Y la verdad que eso no es muy correcto y vamos a estudiar en cuanto con la Biblia. Déjeme agarrar mi Biblia acá. Cómo uno puede encontrar, no mi verdad, no la verdad de los pastores, no la verdad de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu hermano, ni de tu amigo, pero la verdad que Él, Jesucristo mismo, estableció. Y hay muchas diferentes cosas que vamos a hablar, pero vamos a hablar en cuanto a la estructura de cómo nosotros podemos encontrar esa estructura, la misma que está en el Nuevo Testamento, la misma religión, la misma iglesia, la misma organización, con la misma doctrina. ¿Y cómo ustedes pueden saber? Porque ni siquiera quiero que me crean a mí. Pero les voy a hacer una invitación al final, así que quiero que se tengan que vean el video hasta el final. Les voy a hacer una invitación de cómo ustedes pueden tener su primera experiencia espiritual y pueden preguntarle a Dios si lo que les acabo de enseñar o lo que les acabo de invitar a hacer o lo que estoy hablando es verdadero o simplemente no. Vivo en un mundo hoy en día donde necesitamos discernimiento. Hay mucha información en redes sociales, hay mucha información en diferentes libros, en contenido, en películas, en todos lados, que el adversario está compitiendo para agarrar nuestra atención. Y uno de los dones más y habilidades más valiosas y preciosas que ustedes pueden tener es saber a quién estoy escuchando, a quién sigo, qué discerno en mi vida, si es bueno o es malo, y si lo aplico o no lo aplico. Así que vamos a hablar de estas cosas hoy en día, en cómo ustedes pueden encontrar una religión, pero si realmente quieren acercarse a Dios y a Jesucristo, cómo hacerlo de la manera correcta. Y quiero escuchar los comentarios, si tienen algunas preguntas, y les voy a contar mi experiencia también de lo que me pasó a mí, y ustedes pueden averiguar por ustedes mismos. Yo les voy a dar la información y quiero que puedan, les voy a enseñar al final de cómo poder preguntarle a Dios y para que puedan averiguarlo por ustedes mismos. Pero leemos. Uno de los primeros principios que tenemos que enseñar, si tú eres alguien que está joven, tratando de encontrar la verdad, tratando de encontrar, de pensar en el mundo que vive hoy en día, ¿cómo me acerco más a Dios? Vivo en un mundo caótico, de guerra, de crímenes, familias divorciadas, problemas con los hijos, drogas, vicios, pornografía y un montón de cosas que están pasando alrededor de nosotros. Entonces, si tú estás en los 20 o 16, 15, 18 años, hombres o mujeres, lo mejor que puedes hacer es acercarte a Jesucristo y a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos cambiar nuestro ambiente, pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestras cosas, nuestro ambiente interno. Necesitamos cambiar lo interno para que lo externo cambie. Y yo creo que hay muchos problemas y mucho trabajo que no hacemos, que es el trabajo interno, el trabajo espiritual, el trabajo emocional. Y lo que yo he visto en mi vida, que siempre que trabajo más en mi lado, mi parte interna, mi parte mental, mi relación con Dios, mi madurez, mi espiritualidad, mi entorno cambia, mi cuerpo se mejora, mis relaciones se mejoran, me va bien en negocio, en las cosas que estoy haciendo. Entonces hay mucho beneficio en por qué tener una relación con Dios, pero yo quiero enseñarle a ustedes que realmente existe un Dios, que tenemos no solamente un ser que está ahí arriba mirándonos y energía, pero que venimos de una familia espiritual. Tenemos un Padre celestial que nos ama. Y yo lo he visto en mi vida también. Pero les quiero testificar que también sé que Él te ama a ti. No sé de dónde estáis viendo este video. Si estáis en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, donde sea. Pero yo te quiero testificar que existe un Dios y que nos ama. Que Él te conoce por nombre y apellido. Y sabe exactamente lo que está pasando en tu vida. Sabe lo que te ha pasado, lo que te está pasando actualmente y lo que te va a pasar. Y muchas veces tenemos un problema para ver a Dios como un Padre celestial, porque a veces tenemos malas relaciones con nuestros padres terrenales. Y a veces copiamos, traducimos esa misma relación con nuestro Padre celestial. Yo sé que a mí me ha pasado. Pero yo te quiero testificar que este Padre es un Padre perfecto que lo único que quiere para ti es que seas feliz, es que tengas gozo en esta tierra. Y lo más importante es que progreses, que seas mejor. Y tal como un padre quiere que seamos como Él y mejor, Él quiere que tengas todo lo que Él tiene. Y que puedas gozar con tu familia, tener experiencias memorables, pero lo más importante, que puedas crecer en este estado probatorio que tenemos acá en la tierra.
Ahora, para que pueda entender este principio y cómo va a relacionarse con religión y iglesia y estructura, te tengo que enseñar estos principios para que pueda entenderlo. Una de las maneras de cómo nuestro Padre Celestial comunica con nosotros para que nosotros sepamos cómo volver algún día a vivir con Él, cómo vivir una vida de rectitud, de fe, una vida con gozo, una vida que realmente tiene un impacto, influencia y tenemos un propósito y significado, y cómo nosotros podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial, la manera en cómo Él revela estas cosas hacia nosotros. Él llama a personas que son profetas. Y podemos leer todo esto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de, tenemos a Abraham, tenemos Moisés, Adán, que fue el primer profeta, tenemos diferentes hombres, Noé, que fueron llamados por Dios, que tenían una relación diferente con Dios, que podían comunicarse con Él, y Dios les enseñaba, y tenéis que enseñar a este pueblo que se tienen que arrepentir, que tienen que dejar de pecar, le enseñaba mandamientos, que son diferentes consejos para vivir una vida mejor a largo plazo. No reglas, pero consejos que nos van a ayudar hacia nosotros. Y siempre él llamaba a diferentes profetas en el Antiguo Testamento, la Escritura está lleno. Tenemos lo escrito de los profetas, David, otro profeta. Y lo que he entendido también al estudiar la Escritura es que estos profetas eran el portavoz de Dios sobre la tierra. Tú no veías a Dios aquí físicamente en la tierra comunicando las cosas que tenemos que hacer. Por eso él llamaba profetas, personas ordenadas, llamadas por él, y les entregaba, esto muy importante, la autoridad para enseñar el Evangelio, para enseñar sus mandamientos, para tener poder y autoridad de Dios para enseñar a las personas. Y por eso podrían hacer milagros, sanar, ver visiones, profetizar ciertas cosas. Ahora, lo que pasaba en el Antiguo Testamento y sobre todo en la Escritura, Dios llamaba a un profeta y la gente seguía al profeta, seguía los principios del profeta y la vida se hacía mejor. Pero como sabemos, la naturaleza humana es que nos rebelamos, queremos pecar, somos orgullosos, queremos hacer lo que nosotros queremos, y la gente se rebelaba al profeta porque normalmente los profetas testifican en contra de las cosas que nos hacen mal hacia nosotros. Y muchas veces queremos hacer cosas malas porque está en nuestra naturaleza humana, y es uno de los desafíos que tenemos en la vida, de cómo podemos disciplinar nuestra naturaleza y nuestros apetitos humanos, deseos carnales. Entonces lo que pasaba, había un profeta y la gente se rebelaba contra el profeta y normalmente los mataban. Y después había un tiempo, un periodo donde no había un profeta, no había autoridad, no había un portavoz de Dios sobre la tierra, y en la antigüedad se llamaba apostasía, o cuando la gente pervertía las enseñanzas de Dios por medio de los profetas y hacían lo que querían, un estado de iniquidad. Ahora, como Dios siempre nos ama y es nuestro Padre y quiere que podamos tener su enseñanza y sus principios, Él llama a otro profeta para guiar y mostrar misericordia hacia las personas. Y en el Antiguo Testamento vemos un patrón: profeta, no profeta, profeta, no profeta. Y un ciclo que pasa sobre todo en toda la escritura en el Antiguo Testamento. Ahora, algo muy importante que entender, cuando Jesucristo vino a la tierra, no solamente Él fue un profeta, pero es el Hijo de Dios, es el Salvador y el Redentor del mundo. Y vamos a hablar en otro episodio, porque mucha gente, y creo que capaz somos la única organización que hablamos, al menos yo, que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son seres diferentes. Uno puede leer el Nuevo Testamento y darse cuenta, sí, pero el cristianismo y los evangélicos, la Iglesia Católica y diferentes otras organizaciones creen que son el mismo ser, que no tiene sentido, y voy a explicar el por qué. No sé si hoy, pero capaz si tienen alguna pregunta y quieren hablar, lo podemos hablar en el próximo episodio. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Anyway, vino Jesucristo a la tierra. Ahora tenemos Juan el Bautista, que también era un llamado por Dios, y él tenía la autoridad. ¿Cómo sabemos que tenía la autoridad? Porque Jesucristo fue a él para bautizarse. ¿Por qué no fue a otra persona? ¿Por qué no fue a Pedro en la esquina, o Juanito acá, o bueno, de hecho sí fue a Juan, bueno, Juanito, pero fue a Juan el Bautista porque había un orden, que él había sido llamado para preparar el camino de Jesucristo. No, hay que entender diferentes cosas de la escritura que Jesucristo hizo. Su expiación, no solamente que murió por nosotros, pero cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, ahí fue cuando él sufrió por los pecados del mundo entero, por tus pecados, eh, por las malas experiencias que íbamos a tener aquí en la tierra, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, y sufrió por cada poro, que sangró por cada poro, dice la Escritura, sin morir. Y después lo mataron, fue crucificado en la cruz, después resucitó. Ahora él hizo muchas cosas, muchos milagros, pero su rol principal fue de ser nuestro Salvador y Redentor del mundo. Ahora, por ejemplo, yo viví en Uruguay, soy de Chile, pero también viví en Uruguay por 2 años.
Y yo me acuerdo que mucha gente siempre me decía, oye, pero Jesucristo nunca estableció una iglesia, no sé por qué es necesario una iglesia, bla, bla, bla. Mentira. La gente que diga eso es porque realmente no han leído el Nuevo Testamento. ¿Cómo sé? Porque cuando Jesucristo llamó a los 12 apóstoles, les dijo, vayan y establezcan mi evangelio y prediquen a todo el mundo. Tenía 12 apóstoles, bueno, 11 porque Judas lo mató, pero después llamaron a otro apóstol por medio del apóstoles para completar los 12. Ahora, ¿cómo sabemos que hay iglesias? Porque todas las letras de Pablo, ¿a quién se las escribió? A diferentes iglesias que habían establecido. Entonces, por eso sabemos que realmente había una organización. Ahora, algo que hay que entender. Y esto a mí me pasó porque empecé a leer el Nuevo Testamento y solamente quería encontrar esta organización, esta estructura que Jesucristo estableció. Y esto es lo primero. Y les puedo mostrar con escritura si realmente quieren leerla y capaz lo puedo poner en la descripción si realmente están interesados. O podemos hacer otro video y les puedo mostrar todo donde está en el Nuevo Testamento. Pero Jesucristo estableció una iglesia con un profeta, el portavoz de Dios sobre la tierra. Segundo, llamó a 12 apóstoles y les entregó la autoridad y el poder de Dios para enseñar el Evangelio, para predicar, para bautizar, para sanar personas, para hacer milagros, para echar afuera demonios y para dar el don del Espíritu Santo. Tercero, todas estas personas tenían la autoridad, muy importante, profeta, apóstoles y autoridad. Eran personas autorizadas, se les daba la autoridad por medio de la imposición de mano. No era simplemente como, oh, Dios me llamó y voy a hacer eso. No, eran llamados por Dios. Cuarto, él llamó a setentas para ayudar a predicar el Evangelio. O sea, ya tenemos una organización, el profeta, los 12 apóstoles, 70, todos estos tienen la autoridad que se pasaba por medio de la imposición de mano y iban a predicar el Evangelio. Quinto, era una iglesia que se enfocaba mucho en la predicación del Evangelio. Iban de compañeros de dos en dos a predicar el Evangelio en diferentes partes del lugar donde se encontraban. Sexto, muy importante, parte de su organización de la Iglesia de Jesucristo que estaba en el Nuevo Testamento, habían templos. No era, y un templo era un lugar más sagrado, más allá de cuando se reunían los miembros de la iglesia, es un lugar donde hacían convenios y ordenanzas con Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el Antiguo Testamento está lleno de templos, Jesucristo iba al templo y de hecho en Hechos de los Apóstoles hay muchas diferentes escrituras donde Santiago, Pedro y Juan iban al templo. Y ahí cuando sanaban gente fuera al templo, después entraban con ellos. Me perdí la cuenta, creo que estaba en séptimo. Otra cosa muy importante. Enseñaban la doctrina que para ser salvo es tener fe en Jesucristo, arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Esa es la doctrina de Jesucristo. No solamente creer y estáis listos, no solamente que tenéis que hacer todas estas cosas, no. Estos 5 principios que son sumamente importantes son de la doctrina de Jesucristo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Otro, ellos, como le dije, con la imposición de mano, el bautismo era simplemente para personas que tenían la conciencia de lo que era bueno y malo, no bebés, no niños chicos, pero la conciencia de lo que era bueno y malo. Y cuando los bautizaban por inmersión, por alguien que tenía la autoridad, no cualquier Juanito y Pedrito que estaba en la esquina, aunque Pedro y Juan sí estaban ahí, pero cualquier persona, eran personas autorizadas, y lo otro, que después que eran bautizados les entregaban el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. ¿Cómo es eso? Porque está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante, porque hay muchas iglesias que te bautizan cuando te tiran agua en la cara, o que te bautizan, tu mamá te bautiza, o esto te bautiza, y no hay un orden, no hay estructura. Otra cosa que encontré en el Nuevo Testamento que habla de la estructura es los milagros, las sanaciones, usaban aceite para dar bendición a las personas. Entonces le ponían aceite en la cabeza, después por la misma imposición de manos les daban una bendición para que ellos se pudiesen sentir mejor o sanar. Entonces tenemos profetas, apóstoles, setentas, autoridad, que era una iglesia que predicaba el Evangelio, templos, don del Espíritu Santo, la doctrina de Jesucristo y la imposición de mano para el don del Espíritu. Creo que ya dije eso. El aceite para sanar. Déjeme pensar a ver si me está... revelación, muy importante. Cuando Jesucristo murió, Él les dijo, mi espíritu va a estar con nosotros, con vosotros, para que puedan saber qué tenían que hacer. Y como ellos iban a liderar la iglesia, a dirigir la iglesia, y la estructura y los miembros iban a recibir revelación para saber qué enseñar, cómo dirigir la iglesia y que eso iba a ser revelado por medio del Espíritu Santo a los líderes de la organización, a los líderes de la iglesia en ese tiempo. Entonces que no solamente se acababa con esto, pero que iban a recibir más revelación para poder continuar la predicación del Evangelio y ayudar a los santos. Y eso es lo otro.
También la gente en ese tiempo se le llamaban santos, a la gente que seguía a Jesucristo y seguían a los apóstoles, seguían a los profetas. También tenemos obispos y diferentes oficios o llamamientos que tenían en la iglesia en el Nuevo Testamento, que estaban para ayudar a las diferentes organizaciones y estructuras de iglesias que había en la antigüedad. Ahora, esos son diferentes principios. Si tú solamente lees el Nuevo Testamento, solo usando la lógica, y esto es lo que yo hice, solo usando la lógica, tú buscas qué organización tiene esos principios, estructura y doctrina, y solamente hay uno. Y es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora te quiero enseñar por qué. Y por qué una restauración es tan importante. ¿Qué pasó con todos los apóstoles? Los mataron. Mataron a Jesucristo. Mataron a los 12 apóstoles. Y mataron a todos los santos, toda la gente que seguía a Jesucristo. A Pedro lo colgaron, da vuelta, le cortaron la cabeza, mataron, apedrearon al otro. Mucha gente murió. Y se acuerdan que hablé del principio, por eso era importante, que cuando llamaban profeta la gente no lo seguía y después no había profeta, no había autoridad, no había nadie que te pudiese enseñar. Lo mismo pasó. La doctrina de Jesucristo, las verdades, principios, estructura, iglesia, autoridad, profeta, apóstoles, templo, todo esto que Jesucristo estableció fue sacado de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Hay gente que dice, no, Benja, eso nunca se fue, siempre estuvo. Bueno, si uno estudia las letras de Pablo, que le escribió a las diferentes iglesias, tú te vas a dar cuenta que me encanta usar sentido común. Yo creo que ustedes también usan sentido común. Porque hay que entender estas cosas espirituales, pero también usando tu cabeza. Si uno usa solamente sentido común, uno lee las letras de Pablo que escribió a diferentes grupos, los Corintios, Gálatas, Efesios, diferentes personas, Filipenses y todo. Y muchas de estas letras que Pablo escribió estaba corrigiendo a la iglesia porque los apóstoles estaban con ellos, pero estas personas estaban apostataban. Cambiaban la doctrina, empezaron a hacer cosas homosexuales, empezaron a cambiar la estructura, se empezaron a decir que no, por la ley de Moisés vamos a sanar y todas estas diferentes cosas. Entonces, con los apóstoles ahí mismo, la gente ya estaba corrompiendo lo que Jesucristo enseñó. Y Pablo tenía que escribir un montón de letras y corregir acá y corregir allá y mandar acá, porque estaban cambiando todo lo que los apóstoles mismos y Jesucristo mismo habían enseñado. Entonces uno piensa, porque tuve una conversación con alguien que va a una iglesia evangélica acá en Estados Unidos que me dijo, no, pero esto nunca se... Usa tu cabeza, que es sentido común. Si la gente ya estaba cambiando la doctrina, cuando los apóstoles estaban con ellos, ¿qué crees que pasó cuando los apóstoles murieron? Sentido común. Hay mucha doctrina acá también, mucha escritura también. Les puedo mostrar dónde está todo, no estoy inventándolo. Están acá en el Nuevo Testamento. Hay mucha doctrina que habla que tiene que pasar una apostasía, que la verdad se va a salir de la tierra y que va a haber una restauración. Enseña el Nuevo Testamento. Ahora hay gente que dice, no, estas verdades nunca se perdieron. Bueno, mentira. Si uno lee Apocalipsis, Revelaciones, de Juan, enseña en diferentes revelaciones donde Jesucristo ve diferentes iglesias, hay como 7 o 9, si no me equivoco, y ve las diferentes iglesias y ve cómo se alejaban de su amor, se alejaban de su doctrina, cambiaban las cosas, y está acá en Revelación, están acá en Apocalipsis, donde habla que estas diferentes iglesias se iban a cambiar. Tengo todo escrito, no me acuerdo, no lo tengo acá, pero les puedo mostrar la escritura. Pero habla donde se van a alejar de su amor, alejar de su doctrina, que se van a envolver en el orgullo y que se van a abandonar del amor de Jesucristo y de Dios. Entonces, tenemos diferentes escrituras que hablan de la apostasía, que hablan que las cosas se van a perder, que hablan que tiene que haber una restauración de todas las cosas, que van a haber falsos profetas, falsos maestros. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando murieron los apóstoles, murieron la gente que estaba siguiendo a Jesucristo y la que tenía la autoridad, no había nadie en la tierra que sea el portavoz de Dios, que tenía la autoridad y el poder de Dios para enseñar a las personas de la manera correcta. Y Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión. Recuerda, hay patrones en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, donde Dios siempre llamaba a un profeta, le entregaba la autoridad para enseñar a su pueblo y la gente lo mataba, y después llamaba a otro y la gente lo mataba y llamaba a otro. Ahora, por este periodo, después que mataron al profeta y a todos los apóstoles y a la gente que tenía la autoridad del poder de Dios, y no había nadie, un periodo más o menos como de 1800 años, la verdad se perdió. Por eso tenemos un montón de religiones, porque esto es lo que pasó. Mucha gente en ese periodo dijo, oh, Dios dijo que Jesucristo enseñó que tenemos que amar a las personas y enseñar el Evangelio. Bueno, empecemos la iglesia que Dios es amor.
decían, well, Dios enseñó, Jesucristo enseñó que Pedro, bueno, la iglesia de Pedro, la iglesia, y empezaron a cambiar y a tergiversar muchas cosas. Ahora, la gente que si tú quieres estudiar esta apostasía y este periodo, estudia los documentos que tiene la iglesia luterana. Porque la iglesia católica es principal. Yo era católico cuando éramos chicos, cuando, no, cuando éramos más pequeños. En más o menos 340 antes de Jesucristo, después de Jesucristo, perdón, hubo un consejo que se llama el Consejo de Nicea, que aquí fue donde la gente, el, este tipo que era el emperador en este tiempo, dijo que vamos a, y con toda la lid que la gente que podía leer y escribir, que las otras personas no podían, dijeron, ok, cristianismo, tenemos que ver qué vamos a escoger y qué vamos a creer, porque la gente cree que en algo y tenemos que enseñarle algo. Y esto fue más o menos el 340. Hubo diferentes consejos, pero este fue el principal, donde el cristianismo se fue legal y empezaron a establecer qué principios vamos a creer y vamos a seguir. Y ahí donde dijeron, no, pero Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es la misma persona. Que no tiene sentido, eso es una estupidez. ¿Y cómo sabemos? Porque hay diferentes lugares cuando Jesucristo se bautizó. Y se bautizó y apareció el Padre y dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Son diferentes personas, ¿cómo van a hacer esto? No tiene sentido. O cuando Jesucristo estaba en la cruz y empieza a orar al Padre y Padre, recibe mi espíritu, que se está orando a sí mismo. Hay un montón de escrituras donde Jesucristo habla y le ora al Padre y menciona, el Padre es mayor que yo voy al Padre. Y no sé por qué mierda la gente piensa que son la misma persona. Y yo les digo, nómbrame un versículo en el Nuevo Testamento donde sea Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo, donde menciona que son los tres, porque siempre habla que el Padre y yo somos uno. Uno en propósito, uno en misión, uno en objetivo, pero nunca habla del Espíritu Santo, Dios y Jesucristo siendo uno, no existen. Y a mí me encanta el Nuevo Testamento, lo estudio todos los días y siempre que lo leo, hay un montón de escritos que si quieren preguntarme, se las puedo mandar, pero que habla que son personas diferentes, es una doctrina que la gente tergiversó. Y por este tiempo, en 1800 años, no había ningún profeta. Todas estas iglesias que nacieron en este tiempo, estructuras, fueron creadas por el hombre. Ese es el problema y por eso tenemos tanta confusión. Por eso la gente a veces no quiere ir a la iglesia, no quiere, porque hay mucha gente que habla con, oh, Dios, Jesucristo, y te meten por la espalda que quieren plata y poder y abusos sexuales con niños y todas estas diferentes cosas que vemos. Y guerra, confusión, y a pastores que dicen, no, yo tengo la verdad, y usted... Pasa mucho. Como le digo, no te estoy enseñando mi verdad, pero esto está en el Nuevo Testamento, si la gente lo lee. Simplemente tenemos pastores y líderes y todas estas diferentes personas, líderes religiosos que quieren sentir que tienen poder e influencia y quieren controlar a las personas que te enseñan e interpretan estas cosas a su manera y no es así, no tienen la autoridad. No tienen la autoridad. Lo mismo que pasa, por ejemplo, les voy a enseñar un principio, una historia. Imagínate tú estás manejando en la carretera y vaya a 160 kilómetros por hora, que es muy rápido, y el límite es 120. Y yo te veo pasar y digo, yo te voy a agarrar y empiezo a manejar en mi auto y te persigo y te paro, y tú te paras y yo vengo así, Benjamín, ¿cómo estoy? Y te escribo un ticket y digo, estás en exceso social, lo tienes que pagar y nos vemos, no puedes hacer eso nunca más. ¿Pagarías el ticket? Si estamos usando sentido común, lo más probable es que no lo pagarías. ¿Por qué? Porque no soy un policía. Ahora, pero yo te podría decir, pero oye, estáis manejando bien rápido, estáis quebrantando las leyes y podría haber chocado. Tengo la intención de hacer algo bueno. Pero ¿qué es lo que no tengo? La autoridad y el poder de Dios para ejercer ese ticket, para que sea válido, para que tú lo puedas pagar y tengas un ticket. Ahora, si un policía hace lo mismo, lo más probable es que lo pagues. ¿Cuál es la diferencia entre el policía y yo? Misma situación, misma intención, proteger, tú ibas rápido, estabas quebrantando las leyes. ¿Cuál es la diferencia? Él tiene la autoridad, yo no. Y esto fue lo que pasó. Vivimos en un tiempo, sobre todo ahora y también en este proceso, donde mucha gente con buenas intenciones, capaz, o muchas veces con mala intención, crearon diferentes religiones, crearon diferentes iglesias e empezaron a interpretar todo esto a su propia manera. No revelación, no autoridad, no profeta, no apóstoles, nada. Y ahí donde hay mucha confusión, por ese periodo tenemos mucha confusión. Por gente que no tiene autoridad, que no son autorizados, que no son llamados por Dios, que siempre dicen, Dios me llamó, no, Dios me... No funcionan las cosas así. Pero el mensaje que yo tengo para todos ustedes, y el mensaje que yo he descubierto en mi vida, y que quiero que ustedes lo puedan probar, que en 1820, de la misma manera en que Dios siempre llama a un profeta a la antigüedad, porque nos ama, y quiere que tengamos la verdad, quiere que tengamos su doctrina correcta, y que sepamos cómo podemos volver a vivir con Él,
y que sepamos cómo podemos tener una relación con Él y los mandamientos y diferentes cosas. Y como Él siempre llamó un profeta, Él llamó un profeta en 1820. Yo no nací en 1820, nací en 1999. Y tú me puedes decir, pero Benja, ¿cómo sabes? Y te voy a contar. Pero te quiero contar esto primero. Un joven llamado José Smith. Y capaz ustedes han escuchado estereotipos, han visto en redes sociales. Te quiero contar la verdad. Tenía 14 años en Estados Unidos, en Nueva York, y tenía estas preguntas. Mucha iglesia, se quería bautizar, no sabía cómo. Y empezó a preguntarse, ¿dónde lo hago? Y él leyó en Santiago 1.5, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pregúntale a Dios. Muy sencillo. No me creáis a mí, pregúntale a Él. Él tiene la verdad. No los pastores, pregúntale a Él. Y esto fue lo que este joven hizo. Fue a una arboleda y preguntó a Dios, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y fue donde nosotros llamamos la primera visión, donde él tuvo esta experiencia celestial, donde vio al Padre y a Jesucristo. Dos personajes diferentes, que era bien controversial en el momento porque todos creen, y aún creen que son la misma persona, que no es verdad. Y en sus propias palabras, en esta experiencia, él dice, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Jesucristo y Dios se le apareció y le dijeron que no había ninguna iglesia, que no tenía la autoridad, no la doctrina, que con su labio lo honraba, pero en su corazón estaba lejos de ellos. Y le dijeron que con el tiempo le iba a ser preparado. Iba a ser llamado un profeta. Iba a restaurar la misma doctrina, la misma organización, la misma estructura, la misma iglesia que Jesucristo estableció, pero en la tierra, porque ya no estaba. Con profetas, 2 apóstoles, 70, obra misional, templos, la autoridad, la doctrina de Jesucristo, fe, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. El poder para dar la recepción del don del Espíritu Santo para hacer sanar, bendiciones y diferentes cosas. Y yo les puedo testificar a cada uno de ustedes que yo sé que hay un profeta de vida en la tierra, tal como Moisés, en la misma estructura que está en este libro, en la Biblia. La misma estructura. Como le dije, yo no estuve en 1820, no estaba en un árbol ahí mirando a ver qué estaba pasando, qué estaba haciendo este joven. Pero he orado mucho al respecto porque he buscado, la verdad, creo que todos nosotros queremos saber cómo podemos volver de vuelta a vivir con Dios y qué pasa después de esta tierra y de dónde venimos y nuestro propósito y si hay un plan y dónde está la verdad, iglesia, religión. Todos queremos saber la verdad. Por eso le estoy preguntando, le diciendo, no es mi verdad, es la verdad de él. Leí el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta solo. Y yo le he preguntado mucho a Dios si esto es verdad o no. He investigado, he visto diferentes iglesias, musulmanes, católicos, evangélicos, non-denominational, sin denominación, Estados Unidos, bautistas, mormones, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, diferentes organizaciones. Y no hay ninguna que se acerque más a la verdad y al Nuevo Testamento que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sinceramente. Yo realmente sé que hay un profeta en la tierra que tiene la autoridad y el poder de Dios, un Moisés en la tierra, y que hay 2 apóstoles, y hay 70, y hay templos, y tienen el poder y la autoridad de Dios para ejercer y predicar el Evangelio. ¿Y cómo sé eso? Bueno, por este libro. El libro de Mormón. Está en inglés este. Pero ustedes me pueden decir, pero venga, pero tenemos la Biblia, ¿por qué necesitamos el libro de Mormón? Y bla, bla, bla. Y se ponen a criticar sin haber nunca leído el libro. Les quiero preguntar, antes que digan algo de este libro, ¿lo han leído? ¿Alguna vez? Capaz que no, porque mucha gente ni siquiera lee la Biblia. Entonces, ¿cómo van a leer algo si ni siquiera han leído el primer principio básico que es la Biblia? Pero tienen una opinión. ¿Cuántos libros, hermano? Bueno, yo les quiero compartir que la razón por la que tenemos el libro de Mormón es porque muchas cosas y verdades fueron perdidas en la Biblia. ¿Por qué? Porque hubo 1800 años donde no habían profetas, no había autoridad y la gente, sobre todo si uno estudia la Iglesia Católica, la historia, que yo era católico antes, sacaron muchas verdades porque no les convenía y muchas doctrinas se perdieron. Si la Biblia estuviese de la misma manera en como Pedro, Santiago, Juan y todos estos apóstoles la escribieron, no necesitaríamos otro libro. Ahora, si Dios quiere sacar otro libro porque quiere enseñarnos más de su doctrina y su evangelio, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a ser tan orgullosos de decir que no?
Ahora, el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. No lo escribió José Smith, no lo escribió ninguna persona. Este libro fue escrito por profetas y testifica de una sola persona, de él. Testifica de Jesucristo. Y el libro de Mormón es el único libro que enseña cuando Jesucristo resucitó, él vino al continente americano. ¿Sabían eso? Pueden leerlo por medio del libro de Mormón. Y junto con la Biblia y el libro de Mormón tienen la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Y es la palabra, son la palabra de Dios para nosotros acercarnos a nuestro Padre Celestial. Yo estudié Dios, los dos. He leído este libro más de 10 veces. Y me ha cambiado mi vida. No me importa lo que la gente diga, lo que digan, me importa un comino. Yo estudio las cosas basado en el Espíritu Santo, en doctrina, y en si lo aplico, si me hace mejor persona y si me acerca más a Dios. No hay ningún otro libro que me ha ayudado a acercarme más a Jesucristo y a Dios que este libro. Y es lo mismo que te puede pasar a ti. Si uno tiene un corazón abierto y está dispuesto a aprender y a seguir si tiene una respuesta. Ahora está la invitación que te dije al final. Benja, pero ¿cómo puedo saber cómo? Hay una invitación acá que dice, déjame leerlo acá, un profeta que se llama Moroni, al final del libro de Mormón. Este está en inglés y lo voy a traducir en mi cabeza. Pero dice, y cuando recibas estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntes a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, si estas cosas no son verdaderas. Y si preguntas con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Jesucristo, Él te las manifestará por la verdad de ellas por medio del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo podrás conocer la verdad de todas las cosas. Y me encanta esa escritura. Porque no estoy aquí para convencerte. No estoy aquí para... Mi vida no cambia. No gano más plata, no me tengo más caluga, ni me pongo en mejor estado físico si ustedes siguen esto. Pero lo comparto porque yo sé que es verdad. Yo le pregunté a Dios cuando tenía 16 años si este libro era verdad. Mi mamá me regaló y me dijo, Ángel, si querés saber, pregúntale a Dios. Y lo leí, con un corazón abierto y sincero. Me demoré un año en leerlo. Y cuando lo terminé de leer, fui al cuarto de mi hermana, me arrodillé y le pregunté en oración y dije, Padre Celestial, acabo de terminar de leer el libro de Mormón y quiero saber si es verdad. Quiero saber si esto es tuyo. Quiero seguirlo, si es verdad. Y si no es verdad, dime. Y te puedo prometer que tuve 3 diferentes experiencias, recuerdo en mi cabeza, donde pude sentir que lo que estaba leyendo me sentía en paz. Donde estaba leyendo un profeta que sentí como me estaba hablando a mí en diferentes ocasiones, donde realmente me relacionaba con los principios y doctrina que estaba enseñando. Y fue como una voz me dijo, Benja, tú sabes que esto es verdad. Me acuerdo que estaba tan animado que agarré mi teléfono y hice FaceTime a mi hermano que le estaba en Estados Unidos y digo, Javi, el libro de Mormón es verdad, lo leí y le pregunté. Y le he preguntado desde entonces, lo he leído 10 veces. Voy por mi 11ª vez ahora. Y siempre lo termino, pregunto, para reforzar mi testimonio. Y yo sé que este libro es verdad. Que tenemos una iglesia que hay un profeta, apóstoles, autoridad, templo, obra misional 70, la misma iglesia que Jesucristo estableció en la tierra. Pero tenemos mucha gente orgullosa que no leen. No leen. Y Dios sí estableció una iglesia. Todas esas cartas de Pablo. A la iglesia. Le escribí a la iglesia. Entonces, si uno quiere acercarse a Jesucristo, lo primero que diría, bueno, si me quiero acercar a Jesucristo, me tengo que bautizar. Bueno, la segunda pregunta, ¿dónde miércoles me bautizo? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el permiso? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la doctrina verdadera? Y por eso les quiero ayudar para que puedan entender estos principios. Pregúntenme todo lo que quieran y voy a hacer todos estos videos, pero que ustedes puedan entender. Dios te habla, te puede hablar. El problema es que nosotros no le hablamos a Él. Ese es el problema. Que no nos comunicamos con Él. No queremos saber. Y muchas veces no queremos saber porque no queremos actuar. Vaya a morir. Vaya a morir. Si hay perdido un pariente, un familiar, ¿dónde miércoles están? ¿Dónde venimos antes de esta tierra? ¿Por qué estamos acá? Todos pasamos por problemas, y confusión y desafío y muerte, enfermedades. Es por un propósito. No te vas a llevar nada. 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 Lo único que te va a llevar es tu conocimiento, las cosas que aprendiste y tu relación con tu Padre Celestial, con Jesucristo y con las personas.
¿No te gustaría saber qué tienes que hacer para estar con tu familia? ¿No te gustaría saber si te has equivocado y hay mucho remordimiento y peso espiritual y mental? ¿Cómo aliviarte de esas cosas? ¿No te gustaría saber qué tienes que hacer para encontrar paz y gozo en esta vida? Tengo 50.000 seguidores en Instagram. Mi semana más grande que estaba en Estados Unidos me hice $10.000 en 6 días. En un programa que vendí $16.000 en un día. Manejo un Porsche V8 Panamera Turbo. Y te lo prometo, quítame todas esas cosas. Me da lo mismo. Te lo prometo que me da lo mismo. Lo más importante que he tenido es mi fe. Dios me salvó la vida. Estaría muerto si no fuese por Él. Porque Él creyó en mí. Y estoy tan agradecido de todos estos recursos que tenemos. Que nos permite tener esperanza. Tener fe. Saber que todo va a estar bien. Que tenemos un Salvador que nos entiende. Ahora, hay una manera correcta y una manera. El Nuevo Testamento enseña un Señor, una fe, un bautismo. Una manera correcta de cómo llegar a Él. No mi manera, no la manera de tu pastor, no la manera del obispo, no la manera de diferentes personas. Una manera. Y yo creo que todo eso es lo que estamos tratando de hacer, encontrar esa manera. Pregúntale a Dios, léelo. ¿Qué perdí? ¿Más conocimiento? Deja de ser orgulloso. Deja de ser porfiado, como se llama en Chile. Léelo. Léelo y pregunta. Medita. Pregúntale a Dios, no, pregunté a mí, pregúntale a Él. Pero te prometo que si tienes un corazón sincero, por medio del Espíritu Santo, tú, tal como yo sé, vas a saber la verdad de todas las cosas. Y cuando sepas, escríbeme y actúa y síguelo. Yo sé que esto es verdad. Lo he visto en gente, cada persona, miles de personas que han leído este libro y yo he visto, reciben una respuesta. 100% de conversión, es impresionante, mágico. Mi esposa se va a bautizar esta semana, el viernes. Y leyó el libro y empezó a tener experiencia espiritual. Y le dije, léelo. Y empezó a preguntar. Hermoso. Lo más hermoso es la vida. Las familias son eternas. Vivimos en tiempos difíciles. Léelo, pregúntale. Y, y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tienes alguna pregunta, compártela en los comentarios abajo. Dime tu opinión. Compártelo con tu amigo si este video te ayudó. Y nos vemos en el siguiente episodio del canal de Ben Pech en español. Bye bye.